origen del virus del SARS-CoV, o mayormente conocido como COVID-19 o coronavirus, en la ciudad de Wuhan, China, el año 2019, por diciembre, genera una gran controversia por su rápida expansión que genera gran número de casos de infecciones, contagios y de número de muertos, por lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, viendo esta problemática, lo cataloga como pandemia mundial. A medida de controlar todos estos casos, diferentes naciones, diferentes gobiernos ven maneras de tomar medidas para prevenir y proteger a sus poblaciones. Esto viene en especial con el distanciamiento social, por lo que genera una paralización de diferentes actividades del hombre y cuarentenas estrictas de una manera indefinida hasta controlar este virus. El COVID-19 en sí llega y altera el orden global, tanto en ámbitos económicos, sociales y hasta ambientales, en el que este nuevo estilo de vida que se presenta debido al cierre de diferentes entidades. Muchas de estas medidas han llegado a ser beneficiosas con respecto al medio ambiente y para la atmósfera o los diferentes ecosistemas, por los diversos factores a considerar, como por ejemplo que en la misma naturaleza ya existen fuentes emisoras de diferentes gases contaminantes, por lo que las medidas contra el COVID-19 no son una prueba exacta sobre estos cambios que se puedan analizar en la atmósfera o en el aire. Sin embargo, nos van a servir para más adelante considerar acciones futuras para mejorar la calidad de aire y por ende la del ambiente. Es por eso que en este trabajo se va a evidenciar los diferentes efectos de esta pandemia, como sus efectos positivos y negativos y los cambios que se han presentado en la atmósfera a raíz de todas estas medidas contra el COVID. Para poder entender a la COVID-19 debemos saber que tiene un ciclo biológico similar al de otros coronavirus como el SARS y el MERS. Este no muta en exceso, aunque dada su diseminación pandémica es necesario realizar una vigilación estrecha de estas mutaciones y analizar si estas variantes pueden alterar la evolución de la pandemia. Su mecanismo de transporte es principalmente por las secreciones de personas infectadas, principalmente al hablar, toser o estornudar, por lo que se recomienda usar mascarilla. La prueba diagnóstica más fiable para poder conocer si estás contaminado con este virus es la llamada PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta tecnología puede detectar virus principalmente a través de hisopos nasofaringeos u orofaringeos. Sus manifestaciones clínicas con respecto a los síntomas del SARS-CoV-2 no causan los mismos síntomas en todas las personas, hasta algunas simplemente no desarrollan ningún síntoma. No obstante, pueden propagar la infección. Generalmente los síntomas más comunes son la tos, el dolor de garganta y la fiebre. Hay 3 vacunas que están aprobadas, que es la primera, el Pfizer. Su cantidad de dosis son 2 y es un intervalo de 21 días. También tenemos la Moderna, que la cantidad también son 2 dosis en un intervalo de 28 días. Y por último tenemos la de Johnson & Johnson, en donde solamente se administra una dosis, pero es recomendable que la segunda dosis que se administre sea la de Pfizer o la Moderna. La deforestación en tiempos de pandemia. La pandemia no ha detenido a los campesinos informales que invaden bosques naturales para hacer agricultura de tipo familiar, ni mucho menos a los propietarios que se aprovechan de la situación para expandir área dedicada a la producción de café, cacao, palma y entre otros, más que todo a cultivos que son de tipo industrial. Y claro, cómo no mencionar a aquellas plantaciones ilegales como son la marihuana o la amapola. Esto implicó que la estación seca del 2020 sufriera un repunte de quemas de materiales leñosos en las nuevas chacras y los campos. Asimismo, los probables incendios forestales. Si, como es previsible, la deforestación aumenta, se incrementará igualmente el aporte de CO2 a la atmósfera. Efectos negativos en nuestra ciudad del Cusco. Como ya sabemos, cuando las restricciones se volvieron más blandas, las actividades como las ladrilleras, pollerías, restaurantes, chicherías, incluso nuestras mismas casas empezaron a generar muchos gases de efecto invernadero. También tenemos que mencionar que nuestra ciudad del Cusco es una de las principales ciudades que tiene la atmósfera contaminada. Justo
justamente debido a este tipo de actividades. Y como también no mencionar que el Cusco es una de las regiones que más son afectadas por los incendios forestales. Solamente en el año 2021 se han reportado cerca de 160 siniestros a nivel de nuestra región. Entonces debemos también considerar como uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad. Efectos positivos en el aire y en general en la atmósfera. Calidad de aire. Con numerosas industrias operando en marcha reducida, así como la escasa circulación de aviones y vehículos terrestres, se han reportado mejoras considerables y sin precedentes en la calidad del aire en diferentes partes del planeta, incluyendo China, Italia y Lima. Por medio de imágenes satelitales o de mediciones puntuales, se han establecido que las concentraciones de dióxido de nitrógeno, uno de los principales gases contaminantes en el aire, se han reducido entre un 30 y 60% en esas regiones con respecto a los valores habituales. Efectos positivos en el Perú durante los primeros meses de pandemia. Las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo han registrado un importante descenso y el Perú no ha sido la excepción. Desde que el Ejecutivo ordenó el aislamiento social obligatorio para frenar la pandemia del COVID-19 en el país, se ha evitado la emisión de más de 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto refleja una consecuencia positiva para el medio ambiente, ya que los GI son causantes del calentamiento global. Reducción de dióxido de carbono en transporte y per cápita. Como era de esperarse, una situación similar se registra en el transporte urbano en Lima Metropolitana y el Callao, y el transporte aéreo nacional e internacional según los datos obtenidos. Solo en el transporte terrestre se evitaron más de 460.000 toneladas de dióxido de carbono desde que se inició el estado de emergencia sanitaria el pasado 16 de marzo a la fecha. De igual modo, la suspensión del transporte aéreo nacional e internacional ha evitado la emisión de por lo menos 360.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto equivale a consumir más de 35 millones de galones de diésel B5. Reducción de ozono troposférico. El ozono troposférico es un potente oxidante que produce efectos adversos en la salud humana. Reportó valores en las estaciones de monitoreo de Ate, San Borja, Campo de Marte, Villa María del Triunfo y San Juan del Lurigancho. La frecuencia del monitoreo es de 8 horas diarias en el mes, según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI. En la actualidad. Como se sabe, en 1985 se descubrió el agujero en la capa de ozono en el Polo Sur, originada en la primavera austral. Frente a esto, ¿cómo se encuentra la capa de ozono hoy en la actualidad? Debidamente al estado de alarma decretado mundialmente ante la crisis del COVID-19, ha provocado el cese de todas las actividades humanas. Calles vacías, industrias cerradas, oficinas desocupadas, carreteras y aeropuertos desolados son el panorama que se vivía día a día mundialmente, mientras la población se refugiaba en sus casas para evitar el contagio por coronavirus y así salvaguardar sus vidas. El planeta estaba viviendo el efecto colateral positivo de esta pandemia, ya que se observaba una acelerada buena salud en la capa de ozono, un hecho que repercutirá en la regulación de temperaturas atmosféricas y de los océanos. Pero esto es algo por lo cual no deberemos bajar la guardia, ya que según estudios, debidamente a las crisis económicas se les viene continuamente un rápido aumento de emisiones y es necesario cambiar esta trayectoria, ya que según estadísticas, a fines del año 2020 ocurrió una disminución del 8% de gases, mientras que a inicios del 2021 la cifra se redujo a 6.5%. Ahora hablaremos sobre el área del agujero de ozono. ¿Cómo se forma? Durante la temporada de primavera del hemisferio sur, es decir, entre los meses de agosto y octubre, el agujero de ozono sobre la Antártida aumenta de tamaño, alcanzando su máximo entre mediados de septiembre y mediados de octubre, cuando las temperaturas altas de la atmósfera, más específicamente en la estratosfera, comienzan a aumentar a fines de la primavera en el hemisferio sur. Debidamente el agotamiento del ozono disminuye y el vórtice polar se debilita y finalmente se descompone para volver nuevamente a su normalidad relativa a fines de diciembre. El déficit que se origina en la capa de ozono es debidamente a la combinación de los efectos de los cambios de área y profundidad del agujero de ozono. Es decir, que la masa de ozono tendría que agregarse a la atmósfera para aumentar esas columnas de ozono faltantes en la zona antártica.
Ahora hablaremos de un efecto que pasó más continuamente hace 2 años, en el año 2020, en el cual el agujero récord de la capa de ozono se abrió en la Antártida, el cual se cerró a fines de diciembre, pero fue algo muy excepcional debido a la exigencia de las condiciones meteorológicas naturales que provocaron su cierre y a la presencia continua de sustancias que agotan el ozono de la atmósfera. Por ejemplo, se obtuvo que un aproximado de 24.8 millones de kilómetros cuadrados tenía de espacio este agujero, siendo muy persistente y uno de los más extensos y profundos desde el monitoreo de la capa de ozono hace ya más de 40 años. Se produjo gracias a una consecuencia de un vórtice polar fuerte, estable y frío. Y por consecuencia de este pronóstico también tenemos el pronóstico de ozono, en el cual tomamos como referencia la fecha del 8 de marzo, en el cual se observa que existe una mayor presencia de ozono en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Específicamente los huecos se ven observados en América del Norte, como ya sabemos, Estados Unidos, y Asia, más específicamente China. Bueno, por último, llegaremos a las conclusiones, que podemos hablar que ni el confinamiento por COVID-19 da tregua al cambio climático. ¿Esto por qué razón? Porque los gases que calientan la Tierra llegaron a niveles récord en el año 2019, aunque las emisiones diarias de dióxido de carbono disminuyeron hasta un 17%, pero todo esto fue por un corto tiempo, debido a las restricciones económicas y las medidas de confinamiento. Esto se trata de una variabilidad mínima en las concentraciones de gases de un efecto invernadero en la atmósfera, pero lamentablemente todo esto continúa aumentando a un ritmo preocupante, poniendo en peligro el futuro de la Tierra, los ecosistemas y mayormente, más importante, que es la humanidad, por el calentamiento global. Muchas gracias, compañeros.